Exactamente, Facundo Rifragola aquí con nosotros. Facu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola ¿Bien? chicos, ¿cómo están? Muy bien. Buen día. Gracias por la Bien. invitación. Bueno, contanos un poco esto de la asamblea, ¿no? Que bueno, es importante también para los países poder estar en esta asamblea. ¿Qué es lo que se hace en una asamblea ahí en las Naciones Unidas? Bueno, le contamos a la gente que en septiembre, por lo general los fines de septiembre, se reúnen los 193 países que conforman este órgano que ha sido creado en 1945, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí se diseñan determinadas políticas, se arreglan determinados acuerdos y sirve también para discutir otras cosas, digamos, porque por fuera de la asamblea también los países aprovechan, digamos, que se juntan para discutir cosas. Así que bueno, ahí tenemos un montón de temas, más allá de que hable Macri, digamos, en los turnos, se espera mucho que es lo que diga Donald Trump. Venimos teniendo incidentes con Irán, el tema Siria, el tema Turquía, China, la cumbre intercoreana. Bueno, hay tantas cosas ahí para tratar. Los últimos digamos, incidentes que ha habido con Irán, sobre todo con la cuestión del pacto nuclear, así que eso van a ser los puntos centrales, quizás algo de ecologismo, digamos, pero lo cierto es que estamos en un mundo, como decíamos la vez pasada, en una permanente tensión con los últimos bloqueos de Estados Unidos a China, con la contrarrepresalia de China a Estados Unidos, la cuestión arancelaria, comercial, diplomática de Estados Unidos contra Rusia. Bueno, son los principales temas a tratar. De hecho, digamos, estos cruces que hemos tenido ha hecho que no estén en la cumbre ni Corea del Norte, ni tampoco Vladimir Putin. Tenemos algunos debuts, digamos, porque por ejemplo Pedro Sánchez, que es el presidente español, va a asistir por primera vez, y después de todo el reacomodamiento de fuerzas políticas en América Latina, tenemos presencia de Colombia, de Paraguay, de Chile. Así que bueno, hay muchas novedades y hay unas cosas que seguramente van a quedar inconclusas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo transcurren en estos días cada una de esas situaciones. Bien, y en cuanto a nuestro país, digamos, ¿cuál es el papel, digamos, que va a cumplir en este sentido? A ver, Argentina creo que no tiene demasiado para proponerle hoy al mundo, salvo, digamos, introducirse en lo que son los mercados financieros. Argentina a ver, lo vamos a decir concretamente, hoy por hoy no existe en el concierto mundial, no tiene nada para ofrecer, solamente esto de, a ver, ofrecerse como amiga para recibir, digamos, todo lo que son los préstamos del Fondo Monetario, quizás. Vamos en búsqueda. Sí, quizás lo único que le pueda dar visibilidad a Argentina sea el tema del G20 que se va a realizar. El G20 ya viene sucediendo en Argentina porque son muchas reuniones, cerca de 60 reuniones, y donde, digamos, se ve a la Argentina, se abre una pequeña ventanita donde nos ve. Pero el mundo, digamos, Argentina es insignificante para el mundo, no significa demasiado, ni en lo comercial, ni en lo económico, ni en la cuestión de relaciones. Pero bueno, veremos qué es lo que plantea Macri. Por eso decía que me parece que lo más importante va a pasar hoy por lo que puedan decir las potencias del mundo respecto a cada uno de estos cruces que se vienen sucediendo, ¿no? Y si puede aprovechar, digamos, ahí, bueno, el presidente, de conquistar de alguna manera intereses internacionales, ¿vos cómo lo ves? O sea, ¿o es muy difícil? A ver, cuando hablamos del papel de Argentina en el mundo, siempre es subordinado a la política de Estados Unidos, hoy este gobierno, ¿no? ¿A partir de qué cosa? Bueno, de las cumbres de las Américas del año pasado, donde básicamente todos los países han actuado en el grupo, dentro del grupo de Lima se llama, un grupo de países de signo conservador. Ahí estaba Argentina actuando bajo la bandera de Estados Unidos, así que bueno, las políticas de Argentina, digamos, con respecto a lo global no significan demasiado, por eso decía quizá lo más importante sea lo que pueda decir Donald Trump o la respuesta de algunas otras potencias que se vinculan a la Unión Europea, pero lo cierto es que Argentina está hoy interesada en seguir conformando a todos los mercados financieros, a toda la oligarquía financiera internacional, digamos, eso no se traduce ni en trabajo, ni en obras, digamos, o sea, todo está dedicado a lo que es el endeudamiento externo, y a partir de la bicicleta financiera, digamos, se hacen negocios, pero que tiene que ver con lo financiero, que no generan mano de obra y se terminan fugando. De hecho, ya se han fugado casi 100.000 millones de dólares de la Argentina con los préstamos que nos da el Fondo Monetario. Así que bueno, digamos, la Argentina está hoy, lamentablemente, tengo que decirlo, ¿no?, en eso. Estamos en eso, así que bueno, me parece que más allá de las políticas que pueda implementar Argentina, en lo externo, lo cierto es que hay un problema de mucha escasez porque el mundo
está en vendedor y no en comprador, y nosotros pensamos que el mundo se nos va a abrir para darnos oportunidades a nosotros. Eso significa no tener en cuenta digamos, el vacío que hay en este sentido, porque los países Estados Unidos está apostando a romper todos los bloques económicos, a debilitar a los países para negociar como si fuera mano a mano, y obviamente y sacar una buena tajada a partir de eso. Así que bueno, para mí es una lectura, la Argentina muy errada en lo geopolítico, la cuestión de Malvinas, yo no creo que se trate hoy. Estados Unidos está instalando bases militares en Argentina. Bueno, hay una política exterior, ya lo decíamos la vez pasada, Macri apostando al modelo Rajoy. Rajoy está fuera del poder en España, está Pedro Sánchez, que va a debutar hoy en la ONU, apostando a Francia por otro candidato, e incluso apostando por Hillary Clinton, y termina ganando Donald Trump, con lo cual el plan, digamos, el plan Belgrano, que apuntaba al Pacífico y una zona de libre comercio, se ha desbaratado totalmente porque los planes de Donald Trump son otros. Así que bueno, en materia geopolítica, Argentina, digamos, lamentablemente no tiene rumbo. También el presidente de la Nación, Mauricio Macri, con el gobierno de Venezuela. En materia económica, si se quiere, digamos. Sí, a ver, yo cuando hablaba del Grupo de Lima, estamos hablando de eso, digamos, a tratar de fustigar a Venezuela, a tratar de fustigar a Cuba, pero vos fíjate que, por ejemplo, no se decía nada del gobierno mexicano. 300.000 personas mueren por año, hay una hambruna generalizada. México junto a Chile son los países más desiguales de la región, pero se ataca a Venezuela. Venezuela es una cuestión muy controversial, digamos, pero es obvio, digamos, que todos los bloqueos, hay sanciones económicas, hay desabastecimiento, ha desaparecido ya la carne de Venezuela. Entonces, bueno, es muy difícil, digamos, más allá de lo que uno pueda opinar de Maduro, digamos, pensar que un país se pueda desarrollar libremente cuando hay tantas, digamos, cuestiones externas. De hecho, en los últimos días se han empezado a revelar algunos mails donde muchos de los personajes que rodean el mundo Macri estaban metidos en tratar de interferir en la política interna de Venezuela, ¿no? Así que, bueno, lo ha hecho de hecho en las últimas cumbres que ha habido, ¿no? Fustigando duramente contra Venezuela. Así que, bueno, según mi óptica, yo creo que eso significa actuar bajo la bandera de Estados Unidos. Para mí esa ha sido la clara tarea que tenía Rex Tillerson, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, que ha venido a la Argentina, que ha confirmado muchos negocios, que ha terminado de resolver Obama antes de irse. ¿Se acuerdan ustedes cuando decían que Obama había venido y que le gustaba la carne argentina, sí, y que le gustaba el tango, que sé? Bueno, había firmado un montón de acuerdos y uno de esos era, digamos, tratar de expulsar a Venezuela de lo que es el concierto americano. Así que bueno, de hecho hemos escuchado hace 2 o 3 meses a Rex Tillerson, hemos escuchado a Kissinger cuando se le preguntaba del mundo en general qué es lo que opinaba de América Latina, y decía, para Estados Unidos América Latina es nuestra. Así que fíjense ustedes, digamos, el grado de dependencia que tenemos con el norte. Bastante importante. Ahora vamos a tratar el tema de Brasil. Bueno, obviamente no lo vamos a sacar de este contexto, vamos a involucrarlo también en el contexto a Brasil, que está viviendo una previa, podríamos decir, a lo que van a ser las elecciones presidenciales, con candidatos que están quizás en polos opuestos, ¿sí? Bueno, un ultraderechista por un lado, ¿no es cierto? Y después el PT, ¿no es cierto? Que, bueno, no lo tiene a Lula, pero busca una alternativa, ¿no? En ese sentido. Bueno, les recordamos a la gente que el próximo 7 de octubre es la primera vuelta, el día 28 de octubre es la segunda vuelta en Brasil, es el balotaje. Hoy estamos en un escenario de balotaje, todo indica que iríamos a segunda vuelta. Habíamos hablado un poco de lo que era el tema Lula y que el PT, digamos, estaba siempre en permanente tensión y con esa incertidumbre de ver qué es lo que iba a pasar con Lula, porque el único plan que tenía era el plan Lula. Con Lula en la cárcel, confirmado esto, impugnado su candidatura y la proscripción definitiva, digamos, han optado por desistir de eso e ir por el plan B. En este caso el plan B, Fernando Haddad, que va con Manuela Dávila, que es una militante del Partido Comunista de Brasil. Esa es una opción de izquierda o de centro izquierda, si lo quieren llamar así ustedes. Y por el otro lado tenemos a Jair Bolsonaro, que es un representante de la dictadura nostálgica, la dictadura militar en Brasil. La dictadura militar ha sido durísima, del 64 hasta el 85.
todos esos años han tenido dictadura, así que, bueno, que en Brasil, digamos, vivamos ese régimen con militares en la calle y demás, es totalmente normal, así que, digamos, en esas dos puntas se están moviendo el resto de los candidatos, Geraldo Alckmin, Marina Silva, algunos de centro derecha, otros de centro izquierda, para ver si a cuál la apoyarían en una segunda vuelta, pero bueno, con el incidente de la vez pasada, recuerdan ustedes que Bolsonaro ha sido apuñalado y que está en proceso de recuperación, eso ha cambiado todos los planes de la campaña, ¿no? Así que bueno, hoy por hoy, ¿qué tenemos? Tenemos a Bolsonaro liderando las encuestas con un 25, un 28% en intención de voto, y ahí muy cerquita, pero con mucho crecimiento en los últimos días, de Fernando Haddad. Así que bueno, todo indica que vamos a tener un cabeza a cabeza hasta el día 7 de octubre. ¿Qué le conviene a América? ¿Qué le conviene a la Argentina en este sentido a la hora de algún candidato, digamos? ¿A quién le conviene, digamos, apostar de alguna forma, por así decirlo? Sí, a ver, cuando ustedes me preguntaban cuál es el papel de Argentina, bueno, lo hablábamos también la vez pasada y lo veníamos hablando también en la radio, ¿no? El hecho de que nosotros necesitamos una Argentina metida en una cuestión regional, en una integración regional con los países, y acordar determinadas políticas que tengan que ver con controlar factores externos comunes, digamos, que ataquen cada una de las economías de esos países, fortalecernos, cooperar entre nosotros. Entonces, en ese sentido, me parece que las políticas que se diseñen tienen que tener un acuerdo más o menos básico. Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Mercosur, quizá la gente no lo tiene en cuenta, pero Argentina se llevaba muy mal con Brasil. Cuando Alfonsín, porque la idea era de Alfonsín, de solucionar determinadas controversias, tenía que ver con un factor de paz, pero también con un factor económico. Así que yo creo que lo que pasa en Brasil tiene que estar apuntado a ese sentido, gane quien gane. Si vos me preguntas cuál es, digamos, tu preferencia, para mí es evidente, digamos, que Jair Bolsonaro representa, más allá de lo que es la extrema derecha, el racismo y la violencia, porque es un homofóbico y, como decía, un nostálgico del partido militar, ha dicho ya que va a congelar los sueldos, que va a atenuar todavía aún más lo que son los derechos de los trabajadores, es decir, va a profundizar lo que es la reforma laboral. Bueno, tiene un plan que ya sabemos, digamos, que no solamente en Argentina, sino que en toda la región no ha funcionado. Así que yo creo que tiene una oportunidad histórica, digamos, con Fernando Haddad, que es un académico, es un profesor de derechos civiles, ecologista, digamos, tiene un perfil totalmente distinto, no es de las filas del PT, digamos, no es un militante clásico del PT, pero bueno, creo que está Brasil en esa brecha y me parece que las opciones hoy por hoy están bastante claras, así que yo creo que gane quien gane, va a haber que articular políticas, porque, digamos, si no, la región no va a tener ningún futuro. Bien, perfecto. Muy bien. Un análisis de todo lo que está sucediendo en el mundo. Muy bien, muy interesante. Facu, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por la invitación. Muy amable, que tengas buen día. Facundo Ruiz Fragola hablando con nosotros, política internacional, amigos, sí, aquí también en este Pulso Urbano.